que parece que es una cosa de frikis, ¿no? Y no, o sea, esto lleva realmente mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de trabajo, comprenderlo y entender todas las implicaciones que tiene. Hola a todos, gracias por estar aquí un día más. Estoy grabando esta introducción desde la India, ya que como muchos sabéis he fichado para jugar este mes de marzo en la liga profesional de aquí. Esta introducción además va a ser breve, ya que el tema principal de hoy es bastante profundo. Después del episodio 21, la transición a Bitcoin, hoy hablaré de nuevo con Adolfo Contreras y Álvaro de María, esta vez para comentar y analizar las diferencias entre Bitcoin y todo lo demás. Todo lo demás que escuchamos y que suena como criptomonedas, blockchain, Web3, etc. Como siempre, la idea del episodio es que casi cualquier persona sin saber nada sobre el tema pueda escucharlo y entenderlo. Pero estoy casi seguro de que te ayuda a escuchar otros episodios antes o después, como pueden ser el episodio 4 del dinero fiat, el 9 de Bitcoin, o el 17 o el 21. Hoy hablaremos muy brevemente de la historia de Bitcoin, de cómo nació, de sus características, de contra qué compite dentro del mercado, para luego ya entrar a analizar por qué sí o por qué no compite con el resto, si es replicable o no, y diferentes críticas populares a Bitcoin que puedas haber oído. Quiero hacer dos anuncios antes de empezar. Uno por parte de Adolfo, ya que no lo mencionamos dentro del episodio, y es que Adolfo ha estado liderando la traducción y edición del vídeo The Sovereign Individual al castellano. El individuo soberano es el libro del que hablamos justamente en el episodio 17 y que habla de hipótesis del mundo al que vamos. Por otro lado, y antes de empezar, deciros que por fin está abierta y disponible la página www.interescompuesto.club. En ella hay una formación sobre Bitcoin que se divide en un curso introductorio y una formación más avanzada, tanto teórica como práctica. Y el objetivo de esta formación es acercar qué es Bitcoin, cómo funciona, sus características, quién manda en él, etcétera, de una manera sencilla para todos los públicos. También te avanzo algo que quizá te imaginas si eres oyente ocasional del podcast, y es que en esta formación no vas a encontrar fórmulas mágicas para predecir precios ni cómo hacerte rico pronto y fácil. No tiene nada que ver con eso, para eso ya hay muchos anuncios de YouTube. Esta es una formación que sigue la filosofía del podcast, que como sabes es densidad de contenido útil explicado para todo el mundo. En interescompuesto.club también iré subiendo las notas de los capítulos de los podcasts y diferentes artículos. Sin más dilación, yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el podcast Interés Compuesto y vamos allá. Buenas tardes Álvaro, buenas tardes Adolfo. Muy buenas tardes Carlos. Muchas gracias por invitarnos. Nada, gracias a vosotros. Adolfo, bueno, vuelvo a presentarte en el podcast. Estudioso de Bitcoin, asesor de empresas del mundo Bitcoin, como Prosegur Crypto, Bit2Me, y profesor y escritor. Ya eres un viejo conocido del podcast y no sé si tengo que hacer como estos programas que si vas más de X veces te hacen invitado a platino, te dan una taza o algo. No, gracias. Yo encantado con que me sigas invitando, yo encantado. Muy bien. Y nada, por otro lado Álvaro, que es muchas cosas, como investigador en la universidad, licenciado en Derecho y Filosofía y auditor de cuentas, pero lo que más es últimamente es autor y es que la estás petando con tu libro, Álvaro. Pues sí, la verdad es que estoy hasta sorprendido, o sea, porque uno se esperaba ciertas cosas también, pero tanto apoyo y tanto respaldo, y me siguen llegando una cantidad diaria de mensajes de locos y la verdad es que muy contento, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, pues, con lo que más alucino de todo es con que se haya hecho un club de lectura del libro, que me parece ya de nivel alucinante, ¿no? Además, de forma completamente espontánea en Venezuela, o sea, una locura completa. Así que nada, muchas gracias por invitarme, Carlos. Nada, gracias a ti por volver a pasarte por aquí. Pues bueno, como comentábamos, me gustaría que, aunque quizás es complicado, que me gustaría que alguien que no entienda nada de Bitcoin ni sobre el dinero pudiera escuchar este episodio y se pudiera ir con ideas de por qué Bitcoin es totalmente diferente al resto, por qué es revolucionario y también un poco aclarar afirmaciones o preguntas que tanto nos llegan a bitcoiners como blockchain es el futuro, los países harán un nuevo Bitcoin, hay criptomonedas más rápidas, etcétera, ¿no? Y bueno, para ello vamos a hacer primero un pequeño repaso a cómo nació, a la historia, a las características, ver un poco con qué compite Bitcoin para luego pasar al resto de criptomonedas o a las mal llamadas criptomonedas
y ver por qué, sabiendo lo anterior, son diferentes. Entonces, bueno, parafraseo a Álvaro antes de hacer la primera pregunta y dice que Bitcoin es la primera impresión de Bitcoin es que es una cosa de nerds, meramente especulativa, es una burbuja con poco recorrido que tendrá algún fallo o se le podrá atacar, que otras criptomonedas la superarán o que los estados sí la quitarán de en medio. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo nació Bitcoin y qué prometía ser en ese momento y en qué se ha convertido a día de hoy? Bueno, lo de la historia yo lo comento por encima porque no puedo entrar en grandes detalles. Es algo que me encantaría, en lo que me encantaría profundizar, ¿no? La historia de los cypherpunks. Pero básicamente la idea de los cypherpunks, los cypherpunks son un movimiento intelectual, ¿no? Y empezaron pues en los años 80, sobre todo a finales de los años 80, ya me corregirán los estudiosos exactamente cuando apareció todo esto. Yo creo que quizá incluso principios de los 80, ¿no? A medida que se inventó la criptografía de clave pública en los 70, ¿no? Pues esta gente empezó a darse cuenta de cosas, ¿no? Y al principio, pues esta gente intercambiaban ideas, como se podría hacer en Twitter, pero de otras formas, ¿no? Y entonces, una de las preocupaciones de esta gente eran el tema de la privacidad. El tema de la privacidad en un mundo hacia el cual nos podríamos ir dirigiendo a medida que Internet pues, pudiese empezar a tener cada vez pues, más tirón, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? A medida que hubiese cada vez pues, más sensores, ¿no? Con conexión a Internet y que esos datos, por cualquier motivo, pudiesen estar pudiesen ser fácilmente atacables, digamos, ¿no? Y entonces empezaron a trabajar en una serie de tecnologías que permitían herramientas de libertad, básicamente, porque no solo permitían la privacidad, sino también, digamos, un espacio en el cual pues, el intercambio de información, de opiniones, pero también las transacciones comerciales se pudiesen dar sin que nadie las pudiese parar, ¿no? Un espacio en el cual, virtual, aunque fuese, en el cual pues, pudiésemos disfrutar de máxima libertad, ¿no? Y eso es lo que ellos llamaban el ciberespacio o lo que ahora mucha gente llama el metaverso, que no es exactamente lo que ahora se llama el metaverso, pero bueno. Y entonces empezaron a trabajar en una serie de desarrollos, ¿no? Y los más conocidos, pues yo creo que son el protocolo PGP de criptográfico, que se sigue usando a día de hoy. Es un protocolo, digamos, en el que nadie lo controla y en el cual, pues tú a base de interactuar con software, puedes generar tus propias claves para cifrar o firmar información y comunicarte con otros de forma segura, aunque los canales no lo sean. Segura, confidencial y por lo tanto, privada y también autenticada por esa firma, ¿no? Y luego está el tema de Tor también, ¿no? Que Tor no es más que una forma de crear otro espacio de ordenadores conectados entre sí en Internet, de tal forma que tú puedes entrar a través de un ordenador y entrar en sitios web alojados dentro de esa red Tor, ¿no? O en otros que estén fuera, pero con cierta privacidad, ¿de acuerdo? Porque pasan las conexiones a través de estos ordenadores que están conectados entre sí, iba a decir cifradamente, pero mejor privadamente, ¿no? Y luego también, pues, y entonces, claro, empezó a haber muchos trabajos durante... hay algún gráfico por ahí en el cual aparecen pues, diversos trabajos en los cuales se basa Bitcoin, ¿no? Entonces, uno de ellos fue el dinero de David Chaum, ¿no? Que básicamente fracasó porque estaba totalmente centralizado. Y otra serie de proyectos, ¿no? Entre ellos BitGold de Nick Szabo, B-Money de Wei Dai y alguno que otro más. Insisto que yo en la historia pues, no he profundizado tanto y hablo un poco de memoria y seguramente hay algún que otro dato inexacto, ¿no? Y entonces la cuestión es que, bueno, el tema de un dinero privado, un criptodinero, es algo basado en la criptografía de clave pública, es algo que en lo que se llevaba trabajando mucho y por lo tanto Bitcoin no es algo que surgiese como de la nada, sino que estaba basado en el trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y si tú te pones a leer a Nick Szabo, te das cuenta de que este señor, que de hecho trabajó con el dinero de David Chaum en su día, ¿no? Le daba vueltas a estos temas desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues Bitcoin es un poco el fruto de todo ese trabajo, ¿no? De hecho, es una derivación de BitGold, del diseño original de Nick Szabo, porque
realmente es BitGold cambiando una serie de parámetros relacionados con cómo se modula la oferta, ¿no? Pero realmente en esencia es enormemente parecido, ¿no? Y bueno, eso es un poco, yo creo, como empezó, ¿no? Otra cosa es, si quieres que hablemos un poco de lo que es la esencia y lo que lo hace especial y todo eso, ¿no? No sé si quieres entrar en eso, pero en lo que a la historia se refiere yo creo que podría parecerse a eso. No sé si quieres añadir algo, Álvaro. Sí, bueno, yo es que en el tema de la historia, que tampoco conozco mucho, ¿no? Y aquí pues podemos derivar, como comentábamos, o a Miguel Vidal o a Alfred Mancera. Yo insistiría en eso, ¿no? En esa idea de que no es, no, la primera cosa que se le ha ocurrido a uno de hacer un dinero digital, sino que es la cristalización y el darle muchas vueltas de personas extraordinariamente inteligentes y brillantes durante una cantidad de tiempo enorme, que termina saliendo esto, ¿no? Y claro, es que a mí me gusta pensarlo desde un punto de vista histórico en el sentido de es una forma de evolución de las relaciones y las transacciones económicas en el ámbito de los activos también, ¿no? Y lo suelo explicar de esa manera. Como en origen los primeros intercambios eran intercambios entre partes, en los que cada parte tenía que verificar los metales que se entregaban unos a otros, ¿no? Entonces, estos eran los metales que se utilizaban para preservar valor, que habían desplazado a los otros tipos de dinero, por así decir, de conchas, de otros ámbitos, y cómo teníamos pues estos metales que utilizábamos para intercambiar entre partes. Yo no lo llamaría eso exactamente monedas, estas cosas que aparecen en Lidia, ¿no? Estos lingotes de plata, de oro y de otros metales que se intercambiaban, porque seguían perteneciendo a un ámbito entre partes. Es decir, un ámbito en el que cada uno entregaba a otro estos lingotes y cada uno tenía que verificar si eran buenos o no, si me estaban timando, si no me estaban timando, si tenían ese valor que se decía y no. Entonces esto tenía unos costes de transacción brutales, ¿no? Este concepto de Ronald Coase en el que yo insisto mucho, porque cuando se reducen mucho los costes de transacción, eso que los reduce se termina imponiendo normalmente. Entonces, la solución de mercado a la que se llega es delegar en un tercero de confianza que se encargue de validar estos objetos que preservan valor o que representan valor para que las partes ya no tengan que dedicar tiempo a verificar esto. Y ahí es donde aparece el poder político como validador de estas monedas, que les pone su ley y es el que se encarga de garantizar su circulación y su valor. Y entonces las partes ya no tienen que comerciar entre ellas, sino que tienen, por así que decir, que simplemente delegar en el poder político esa confianza y ya está, ¿no? Y entonces llegamos hasta hoy, que prácticamente no ha habido innovación monetaria en estos 2000 años, de este paso de comerciar entre partes mediadas por esta verificación entre partes a delegar en un tercero. Y a mí en Bitcoin me gusta verlo como esta supresión de ese tercero de confianza que ya no es necesario. Es decir, Bitcoin, por así decir, nos permite verificar y validar nuestras transacciones, verificar los Bitcoin enviados sin depender de un tercero, con un coste extraordinariamente bajo. Entonces, esto es a mí como me gusta verlo, ¿no? Es decir, esta perspectiva histórica, como no es más que una evolución dentro de los intercambios de valor. Álvaro, Satoshi Nakamoto, ¿qué prometía o qué buscaba él en ese momento y en qué se ha convertido a día de hoy? ¿Crees que se parecen? Bueno, yo creo que se aparece como un activo para preservar valor no censurable y que sea entre partes, ¿no? Sobre la imagen inicial que pudiese tener, pues a mí me resulta muy complicado ponerme en ese tipo de escenarios, ¿no? Yo creo que sí que se buscaba resolver un problema de preservar valor en periodos largos de tiempo y de hacer algo que sea entre partes radicalmente, ¿no? Es decir, suprimir ese tercero de confianza en las relaciones económicas, ¿no? Precisamente por este nuevo espacio que comentaba Adolfo, el ciberespacio, que a mí me gusta equipararlo al descubrimiento de América o al descubrimiento de un nuevo continente, ¿no? Porque yo creo que tiene ese nivel de impacto, ¿no? Es como un nuevo espacio radicalmente en el que se permiten hacer, en el que hay un montón de cosas radicalmente nuevas que hay que explorar, que hay que conquistar y que se puede construir en él, ¿no? Y se pueden realizar nuevos intercambios y se puede abarcar un montón de cosas nuevas dentro de él. Claro, yo creo que esa idea de un dinero para este nuevo mundo no censurable es esencial, pero no un dinero como medio de pago no, al uso, que yo creo que eso, pues bueno, puede tener algo de sentido en algunos casos, pero no generalizado, ¿no? Pero sí que lo entiendo mucho más
como un activo que nos permita intercambiar valor de forma significativa o preservarlo en periodos largos de tiempo y evitar la censura, sobre todo. Álvaro, en tu libro haces una definición de Bitcoin, que es Bitcoin es el primer activo digital escaso que no depende de terceros. También tenemos la definición de Adolfo, que dice que Bitcoin es la mejor forma de preservar valor en un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Adolfo, Bitcoin como activo o como activo real, ¿qué características tiene y por qué es un activo real? Sí, o sea, en realidad, históricamente, Nick Szabo habla de los coleccionables, ¿no? Lo que comentaba Álvaro, estas conchas, estos avalorios y todo esto, ¿no? Y entonces, todas estas conchas, todos estos avalorios tenían, por una parte, un valor de uso y un valor de intercambio, ¿no? Y todo lo que tenemos tiene un valor de uso y un valor de intercambio, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de las cosas que conocemos, la mayor parte de su valor es valor de uso, porque es algo que consumimos, y es difícil que alguien vea valor en que yo le entregue, pues, no sé, este vaso que tengo aquí, este bolígrafo, pues, no sé, está gastado, está deteriorado, pues, no sé, no lo veo claro, ¿no? Y sobre todo cosas que se deterioren mucho. Entonces, el valor de intercambio, sin embargo, está relacionado con cosas como una mínima inflación, es decir, que sea costoso de crear o de descubrir ese coleccionable, ¿no? Que tenga muy poco deterioro, porque si yo te doy un vaso, no, pues un vaso no es un mal ejemplo, pero quizá pues un coche, obviamente, pues un coche, su utilidad no es la misma en el kilómetro cero que en el kilómetro medio millón, obviamente, ¿no? Y entonces es poco probable que alguien utilice un coche por su valor de intercambio, ¿no? Sin embargo, existen todos esos coleccionables que el mercado ha adoptado a lo largo de la historia de forma natural como medio de intercambio, porque sí que tienen poco deterioro, ¿no? Y de hecho el oro, pues es el metal que mejor lo ha cumplido por esa durabilidad, ¿no? Al mismo tiempo también por la escasez. Luego tienen una serie de propiedades que hacen que los hacen más o menos ideales. Digamos que a mí me gusta decir que la escasez y la durabilidad afectan sobre todo a lo que es el intercambio en el tiempo, ¿no? Mientras que la transportabilidad, la fungibilidad, la divisibilidad y otras propiedades afectan más a los intercambios en el espacio, ¿no? Porque a la hora de tu intercambiar con otra persona, pues si es difícilmente divisible, pues eso obviamente va a suponer un enorme coste, ¿no? En la transacción. Y lo mismo con la transportabilidad, si es enormemente costoso de transportar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esa serie de propiedades de un buen dinero, pues son las que hacen que el mercado lo adopte más o menos, ¿no? Y el resto de preguntas, perdona, esas son un poco las propiedades, ¿no? ¿Qué otras cosas me habías comentado, Carlos? Perdona. Sí, bueno, porque es un activo real y a raíz de lo que has comentado, bueno, y está la teoría un poco así mainstream harariana, ¿no? De que el dinero tiene valor porque la gente le da valor y hay una aceptación masiva. Pero podemos observar que no es así del todo y es más, desde un punto de vista austriaco, un dinero tiene valor como dinero por sus características como activo que lo convierte en buen dinero, ¿no? Es que No sé si también... Sí. Digo, sí, no perdona. sé si podrías comentar algo sobre esto y hablar sobre lavadoras. Es que hay un tema aquí que está súper generalizado y a mí me ataca mucho, y es la idea que, por cierto, hizo muy popular, ¿cómo se llama? El de Sapiens, Harari, ¿no? Harari, sí. Harari, ¿no? Entonces, Harari básicamente dice en su libro que la gente alcanza un consenso, ¿verdad? Se concentran mucho, ¿no? Vamos a ponernos, Carlos, Álvaro y Adolfo, de acuerdo en que, no sé, este vaso es dinero, ¿no? Y que automáticamente pues, va a existir una especie de consenso y que por lo tanto lo va a ser. Y esto a mí me pareció como hasta ilusionante, ¿no? Cuando lo leí y fue antes de descubrir Bitcoin y dije, qué buena idea, fíjate qué concepto más interesante. Pero luego cuando estudias el dinero te das cuenta de que es completamente idiota, no tiene ningún sentido. El dinero que el mercado va a adoptar no va a ser porque nos esforcemos mucho y nos pongamos todos de acuerdo. O sea, es imposible que terminemos usando lavadoras como dinero por mucho que nos pongamos de acuerdo, nos esforcemos un montón y yo os escriba emails a todos. Vamos a usar lavadoras a partir de ahora. Es que no va a ocurrir, ¿no? Sin embargo, si surge en el mercado un activo que tenga esas propiedades que he comentado antes, sí que puede tener posibilidades o no, dependiendo de otra serie de cosas, ¿no? Pero entonces las probabilidades, desde luego, aumentan, ¿no? Sobre todo si mejoran cosas de otras formas de dinero.
Entonces, aquí es importante decir que es una idea muy extendida, la idea de que no, es que existe una posibilidad de que todos nos pongamos de acuerdo con que Bitcoin es dinero. No, no va a ser por eso el motivo por el cual podría o no convertirse en dinero. No, el motivo por el que pueda ser adoptado o no en el mercado va a ser exclusivamente debido a sus propiedades. Y sus propiedades es muy interesante que sean inmutables, porque si la promesa de lo que es Bitcoin hoy no se puede decir creíblemente que esas propiedades van a seguir inmutables dentro de 5 años, pues ¿para qué me sirve a mí comprar algo que dentro de 5 años no voy a tener ninguna certeza, ¿no? A pesar de esto que estoy diciendo, mucha gente está comprando otras criptomonedas aun a sabiendas de que podría ser eventualmente fácil cambiar esas propiedades, ¿no? Entonces, por eso aquí es crucial la distinción entre activo real y activo financiero. Un activo financiero es aquel en el cual un emisor contrae una obligación y a cambio te da una promesa que para ti es, que digamos que para ti es un activo. Lo que para el emisor es un pasivo, para ti es un activo. Y ese activo, según esa promesa, tiene una serie de propiedades que yo como emisor te he prometido. Entonces, estará en tus manos creértelas o no. Lo que no puedes hacer, si está controlado por alguien, y la historia nos dice por qué, y luego puedo entrar en ello, es que lo que te esté prometiendo ese señor ahora vaya a cumplirse dentro de 5 o 10 años. Y el motivo por el cual tenemos leyes, ¿no?, en el sector financiero particularmente, y por el cual todos los activos financieros están tan extraordinariamente regulados, es precisamente porque la gente hace unas trampas espectaculares. Entonces, para evitar esas trampas tenemos leyes y tenemos regulación. Y funcionan en algunos casos mal, pero en otros casos evitan un montón de timos, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido emitir activos con la idea de que están emitidos usando una blockchain, y luego también podemos entrar en por qué blockchain no es lo verdaderamente crucial, solo con la idea de que por ser emitidos con blockchain ya te puedes fiar de mí. No, perdona. Si yo controlo la blockchain o controlo el software, automáticamente controlo el activo y puedo cambiar esas propiedades que te estoy vendiendo hoy por otras completamente diferentes, si me conviene a mí, dentro de 3, dentro de 5, dentro de 6 años, lo que sea, ¿no? En cambio, un activo real es aquel en el cual no es una obligación para nadie. Es decir, nadie lo emite, nadie lo controla. Y esto es crucial. Igual que el oro o una silla o una mesa tienen unas X propiedades y yo puedo valorarlo o no valorarlo por esas propiedades, yo lo que sí que tengo certeza es que las propiedades de esa silla, si es de una cualidad más o menos decente, van a seguir siendo las mismas dentro de un año, dentro de 3 o dentro de 5. Y lo mismo con la mesa y lo mismo sobre todo con el oro. El oro es tan extraordinariamente bueno y tan durable que yo sé que las propiedades del lingote hoy van a ser las mismas dentro de 1000 años, ¿no? Y dentro de 5000. Y si yo conservo eso dentro de en mi familia, sé que estoy transportando valor en el tiempo, ¿no? Porque es durable y es escaso. En el caso de un activo financiero, lo que implica es un coste legal extraordinario, una delegación de confianza en reguladores, ¿no?, que tienen que estar constantemente supervisando la emisión de este tipo de activos, que tienen utilidad. Yo no digo que no tengan utilidad, pero tienen un coste. Y entonces lo único que nos hacía falta en el mercado financiero es un activo real en el cual pudieses evitar la necesidad de confiar. Porque el oro, insisto, aunque es muy bueno con la escasez y la durabilidad, no es tan bueno con la transportabilidad, lo comentaba antes Álvaro, no es tan bueno con la transportabilidad, con la divisibilidad, con la fungibilidad y con toda esa serie de costes que tiene, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo necesitar el dinero fiat, ¿no? La emisión de billetes, pues, por parte de bancos comerciales inicialmente y eventualmente para resolver el problema de la reserva fraccionaria, pues a través de un banco central, ¿no? Y ese es el sistema financiero que tenemos hoy en día, ¿no? Pero el sistema financiero de hoy en día es enormemente costoso, ¿no? Y tiene otra serie de implicaciones porque aquel que controla el sistema financiero, que son los estados, pues básicamente tienen a los ciudadanos pillados por ahí, ¿no? Entonces, si tú estás interesado en la libertad y en básicamente dotar mayor poder a los individuos, como era el caso de los cypherpunks, tienes máximo interés en conseguir crear un activo real de la nada. Y esa es la magia. La magia no es
ni blockchain, ni tal. La magia es crear un activo real que no sea obligación para nadie, es decir, que nadie lo controle con software. Esa es la magia. Todo lo demás es ruido, ¿no? Y esto tiene una serie de implicaciones bueno, pues que son las que Álvaro comenta en su libro, la que yo comento en mis posts. Bueno, o es mi opinión, si quieres, pero me encantaría que alguien me dijese, no, lo revolucionario es blockchain porque te permite hacer esta serie de operaciones. No, esto no lo es. Y otra cosa que quería añadir. Antes preguntabas, Álvaro, si Bitcoin se parece a lo que Satoshi pretendía. Y hay una idea que es la del Electronic Peer-to-Peer Cash, ¿no? O algo así, es lo que decía el white paper, ¿no? Y mucha gente piensa en el cash sencillamente como aquello que vamos a hacer intercambiar para las pequeñas transacciones, pero el cash, en realidad, el efectivo, es el dinero que tenemos al portador. Es la parte, el dinero que nosotros custodiamos con nosotros mismos, ¿no? No es tanto la idea del efectivo porque lo utilicemos para pagar cafés, ¿no? Es porque lo custodiamos nosotros mismos. Los argentinos mantienen dólares debajo del colchón, o en muchos países dolarizados lo hacen, no para estar pagando cafés, ¿no? Es precisamente porque estiman que existe un riesgo importante de que si estuviesen custodiados en otra parte, podrían correr riesgo de confiscación. Entonces, la palabra cash en el white paper, yo creo, como opino que Nick Szabo es muy probablemente Satoshi Nakamoto y sabe un huevo y la yema de otro, yo opino que la palabra cash está utilizada en la concepción correcta, no la del día a día en la calle, sino la concepción correcta que es la de activo al portador, ¿no? Y por lo tanto, pues, tiene que tener todas las propiedades necesarias para que tenga éxito, para que el mercado opte por custodiarlo él mismo, en vez de que lo custodien otros, ¿no? Y eso es un poco la distinción más fundamental, me parece a mí. Ajá. 100%, 100%. Déjame comentar esto último, Carlos, porque es que quiero decir que yo no estaba poniendo en duda el hecho de que efectivamente Satoshi tuviese esta visión del cash, ¿no? Sino me refiero a las críticas habituales que se suelen echar sobre Bitcoin, ¿no? Que es pero tú lo utilizas para pagar cafés, ¿no? O esto es como vas a una conferencia o vas a una charla o escuchas un podcast, pero ¿cuánta gente de la sala paga en Bitcoin? Sí. Pues bueno, es que esto no se trata de eso, ¿no? ¿Cuánta gente paga en oro? ¿Cuánta? Sí. No, o sea, esto no es lo que lo hace, ¿no? Ni siquiera cuando el oro estaba más utilizado se iba a pagar el café con oro, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me gustaba mucho algo que utilizaba mucho antes Adolfo, que era el referirse al dinero como que el 99% del tiempo el dinero no está haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces tiene que tener cualidades extraordinariamente buenas para mantener poder, ese 99% del tiempo, poder adquisitivo, ese 99% del tiempo que no está haciendo nada, ¿no? Porque al final el pago pues es una cosa completamente residual. De aquí es cierto que recibe muchas críticas de Bitcoin que yo creo que son completamente ideológicas en el sentido de frente al fiat, ¿no? Quiero decir, yo creo honestamente que Bitcoin no compite directamente contra el fiat o contra el fiat como medio de pago, ¿no? Pero muchas veces recibe la crítica de no, pero es que la mayoría de la gente se pule el sueldo nada más cobrar, ¿no? Entonces, no tiene sentido que Bitcoin sea unidad de cuenta con la volatilidad que tiene para toda esta gente, ¿no? Que se lo pule enseguida. Es que Bitcoin ofrece una multiplicidad de soluciones posibles para un montón de gente. No tiene que ser un patrón estricto universal, ¿no? Si yo creo que se puede adaptar a la situación de cada uno. Oye, pues a lo mejor el venezolano puede ahorrar en satoshis. No significa que tenga que cobrar su sueldo, que oscile en esto, ¿no? Pero a lo mejor un directivo de una gran empresa puede exigir a la empresa que le pague en Bitcoin porque él solo quiere cobrar Bitcoin, ¿no? Quiero decir que a mí este tipo de soluciones o este punto de ver Bitcoin como tiene que ser esto. Yo creo que es un error garrafal de enfoque, ¿no? Yo creo que no hay que ver Bitcoin con los ojos de las cosas anteriores, sino replantearse las cosas anteriores a la luz de Bitcoin, ¿no? Y esto yo lo comentaba precisamente en el tema de los salarios, ¿no? Me decían, pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo va a ser Bitcoin unidad de cuenta para pagar salarios, ¿no? Y digo, bueno, es que a lo mejor los salarios se pueden reformular y se pueden replantear fijando una denominación en base a una cesta de productos y después pagas esa retribución en Bitcoin X, ¿no? O tienes una posibilidad de establecer los salarios no de forma mensual, sino de forma semanal o de forma incluso diaria, ¿no? Entonces, yo
es el tipo de ejercicios o de estimulaciones mentales que yo animaría a hacer a la gente de replantearse las cosas, ¿no? Porque al final Bitcoin cambia los incentivos radicalmente, entonces va a cambiar todo, va a cambiar muchas cosas. Yo comento mucho que yo he dejado de vender muchísimos libros porque no se podían aceptar pagos en Bitcoin, ¿no? Entonces, es que hay mucha gente que si vive en Bitcoin tiene que hacer pagos en Bitcoin, aunque no sea el medio de pago óptimo para la inmensa mayoría de la población. Pero puede plantear un montón de cuestiones y de problemáticas que no estamos pensando en ellas y que vamos a necesitar incorporar a nuestras sociedades, ¿no? Y después, en cuanto al tema de origen, o sea, de qué problema resuelve o de cómo lo resuelve, ¿no? Está el tema de que yo veo Bitcoin más, o sea, por así decir, como un producto de ingeniería de software hecho por un historiador y teórico monetario que conocía perfectamente todo esto, ¿no? Y que además dominaba perfectamente todo el tema de la criptografía y demás. Entonces, claro, el problema que resuelve Bitcoin es brutal, porque consigue escasez digital no dependiente de terceros. Y esto es algo que no había conseguido ni había conseguido ni consigue ningún otro activo. En el mundo digital o en el ámbito digital lo que tenemos siempre es conjuntos de datos. Entonces es muy difícil no hacer estos conjuntos de datos replicables, ¿no? Especialmente sin un tercero de confianza. Por ejemplo, pensemos en una imagen. Una imagen no es más que un conjunto de datos y nosotros podemos enviarlas a todos nuestros contactos sin ningún tipo de problema. La podemos replicar tantas veces como queramos. No es escasa per se. Si queremos introducir algún tipo de escasez, tenemos que meter un tercero de confianza. Tenemos que meter, por ejemplo, en música, que las canciones no son más que conjuntos de datos y que podemos enviar un audio de WhatsApp tantas veces como queramos. Tenemos que meter a Spotify para que restrinja la oferta de la música o ponga determinados condicionantes para hacer atractiva la economización, por así decir, o el que sea economizable ese activo. Pero escaso per se, que no dependa de terceros, no había ni hay otra cosa que no sea Bitcoin, ¿no? Y ese es el problema que resuelve. Y por eso es tan interesante incidir en los aspectos de por qué es un activo real y no es un activo financiero, que comentaba Adolfo, y por eso es tan interesante entender que no compite con ninguna otra criptomoneda, porque Bitcoin no depende de nadie. Claro, esto es brutal, porque, joder, es que si no depende de nadie, tiene consecuencias descomunales. No se puede censurar, no se puede confiscar, no se puede embargar por una orden judicial. Por así decir, hace depender la propiedad del conocimiento y redefine el derecho de propiedad. Entonces, tiene unas consecuencias descomunales en un montón de ámbitos de nuestro día a día. Y por eso yo digo que hay que repensar las cosas de antes a la luz de Bitcoin y no pensar Bitcoin con las categorías económicas de, bueno, cumple con si es unidad de cuenta, es no sé qué, no sé cuántos, tal, no sé qué. Pues, ese tipo de cuestiones yo creo que quedan completamente rebasadas por los cambios de los términos que hace Bitcoin en la historia la historia monetaria y económica. Yo aquí decir varias cosas, ¿no? En relación a lo que habéis comentado los dos. La diferencia entre el activo real y activo financiero, pues bueno, que una moneda o medio de intercambio se divide, o bueno, pueden ser un activo real o un activo financiero, ¿no? Y el activo real es lo que habéis comentado de oro, en este caso también Bitcoin, que no tiene por qué ser activo real tangible. Y por otro lado, pues el activo financiero que tiene riesgo de contraparte, que puede ser, pues, por ejemplo, el dinero fiat que utilizamos hoy en día. Luego, en el tema que comenta Adolfo de que blockchain no es lo importante, ni realmente las diferentes patas, lo comentaremos más tarde. Y en cuanto al por qué el dinero es dinero, a mí me gusta compararlo con el valor personal de alguien, ¿no? Alguien es muy inteligente o es un inútil, no porque el resto diga que es muy inteligente o es un inútil, sino por sus características personales o profesionales, ¿no? Y no al revés. Entonces, esas características van a hacer que el resto crean que es inteligente o que es un inútil. Y creo que lo mismo pasa con el dinero. El dinero es dinero por sus características y no porque la gente diga que es dinero. Ahora me gustaría parafrasear a Adolfo antes del siguiente apartado. Y Adolfo dice que el precio de un activo lo determina su oferta y su demanda. Respecto a su demanda, dependerá de cómo útil sea y de cómo dice Warren Buffett su foso defensivo moat. Si lo tiene, es decir, si tiene algún tipo de ventaja competitiva que impida a un potencial competidor hacerlo igual de bien o incluso mejor, en definitiva, robarle una significativa cuota de mercado. Álvaro, te pregunto, ¿con qué compite Bitcoin viendo lo que es, viendo todo lo que hemos hablado que ha conseguido? Dentro del mercado, ¿con qué compite?
Claro, exacto. Entonces, esto es esencial porque si comprendemos la naturaleza de Bitcoin, entendemos que no compite con otras criptomonedas. Yo ni siquiera lo llamaría criptomoneda, ¿no? Pero entendemos que no compite con otras criptomonedas porque el otro son activos financieros que dependen de terceros y Bitcoin no lo es. Bitcoin es un activo real, no dependiente de terceros. Entonces, las cualidades son radicalmente distintas por este simple motivo, ¿no? Entonces, claro, si es un activo para preservar valor, que está diseñado específicamente para preservar valor en periodos largos de tiempo por una persona que se ha dedicado muchos años a estudiar junto a otros cuáles son las características precisas que tiene que tener un activo para preservar valor en periodos largos de tiempo y ha intentado dar con la tecla y lo ha conseguido en este activo muy concreto durante 13 años, ¿contra qué activos va a competir? Pues nosotros creemos que competirá principalmente con aquellos activos que se han utilizado históricamente para preservar valor en estos periodos largos de tiempo. El primero, por supuesto, es el oro, pero no solo es el oro. También es la deuda pública, también es el real estate, también son los fondos privados de pensiones, también son los fondos de inversión, también son las acciones de empresas más consolidadas, también es el arte, también son todos los coleccionables. Es decir, hay un nicho de mercado que no se lo tiene que comer íntegro Bitcoin, ni estoy diciendo eso ni muchísimo menos, ¿no? Pero muy significativo, donde Bitcoin cumple unas cualidades únicas y replicables y es superior a todos estos activos comparativamente de manera muy significativa, ¿no? Y podemos ver varios ejemplos. Pensemos en, por ejemplo, el arte, ¿no? O vamos a ver el arte primero, ¿no? Preservar valor en periodos largos de tiempo con arte tiene unos costes descomunales de mantenimiento, de custodia, de transporte y de riesgo de confiscabilidad. Pues eso, vamos a preservar, ¿vale? Tenemos un cuadro valorado en 25 millones de euros, perfecto, que nos cuesta mantenerlo al año a lo mejor 50.000. Tenemos que tener vigilancia, que eso nos cuesta otros 20.000 o 30.000 euros que sean. Tenemos que tener adicionalmente un seguro sobre ello por si se daña de cualquier tipo de manera. Hay que tener y hay que pensar también en si quieres enviar eso, los costes que tiene enviarlo, de vigilancia, de transporte y demás. Y la compraventa, ¿no? Claro, cuando comparas, si tienes 25 millones de euros en Bitcoin con lo que tienes en este cuadro, claro, te das cuenta de, primero, el cuadro además no se puede dividir. Quiero decir, si necesitas tirar de ahorros, tienes que vender el cuadro íntegro, no es divisible. Si quieres enviarlo a otra persona, tiene unos costes descomunales. Si quieres sacarlo del país en una situación de crisis, tienes un problema tremendo, ¿no? Además, en la compra tienes unos problemas de verificación y unos costes altísimos de verificación. Entonces, son una cantidad de problemas que Bitcoin resuelve en este sentido descomunales. Pasa lo mismo con el oro. ¿Cuánto cuesta enviar 1.000 millones de euros en oro de Madrid a Australia? Pues una cantidad descomunal, ¿no? Porque es que tienes que enviar un barco custodiado, vigilado, con cámaras acorazadas, o sea, tarda muchísimo. ¿Cuánto cuesta enviar 1.000 millones de euros con Bitcoin? Apenas unos euros, menos. Entonces, claro, es descomunal, ¿no? Además, la verificación de todo esto. Entonces, se suman una cantidad de cosas que hacen de Bitcoin un activo cualitativamente muy superior a todos los demás, porque además puede llegar a evitar todos los costes regulatorios, incluso los costes impositivos, ¿no? Entonces, esto es una ventaja competitiva, a mi juicio, radical y bestial y salvaje, que va a hacer que vaya absorbiendo en periodos largos de tiempo una cantidad de valor descomunal. Pensemos, por ejemplo, en otra pata con la que compite, yo creo, considerablemente, ¿no? Que son los bienes inmuebles, ¿no? Un 30% aproximadamente de todo el mercado de real estate se utiliza como reserva de valor. ¿Qué riesgos de ocupas, qué riesgos regulatorios, qué coste tiene, por ejemplo, tener un patrimonio de 1.000 millones de euros en bienes inmobiliarios, liquidarlo frente a tener 1.000 millones de euros en Bitcoin y liquidarlos? ¿Qué costes de vigilancia tiene tener 1.000 millones de euros en activos inmobiliarios? ¿Qué coste de reparación, de mantenimiento? Yo creo que las ventajas son tan salvajes que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va trasvasando una cantidad de valor, y ya lo estamos viendo, salvaje a este activo, ¿no? Y que apenas está empezando, ¿no? Porque la comprensión sobre el activo yo creo que está en mínimos.
O sea, a pesar de que, o sea, no en mínimos históricos, sino en mínimos sociales. Es decir, estamos en menos de un 1% de comprensión, estamos en menos de un 1% de adopción de lo que yo creo que puede llegar a tener, ¿no? Y esto, claro, pues tiene implicaciones muy significativas, pero es que me parece indudable y ni siquiera he recibido una objeción a considerar al respecto. Entonces, pues eso es lo que me hace tener la certeza completa de que así va a ser, ¿no? De que va a suceder. Y yo encantado de recibir cualquier tipo de crítica porque evidentemente pues siempre son bienvenidas, pero siempre y cuando sean fundamentadas, porque claro, las típicas críticas así de primera mano que se te puedan ocurrir, pues es probable que se nos hayan ocurrido a todos los que llevamos años dándole vueltas a este tipo de temas. Entonces, sí que merece la pena, yo creo, fomentar mucho el debate sobre estas cuestiones, pero un debate más académico y más comedido y más estudiado que lo que suele ser frecuente, ¿no? Porque lo primero, pues es eso, lo que comentabas al principio cuando citabas el libro, es que parece que es una cosa de frikis, ¿no? Y no, o sea, esto lleva realmente mucho tiempo de estudio y mucho tiempo de trabajo comprenderlo y entender todas las implicaciones que tiene. Y Álvaro, bueno, sé que no tiene nada que ver con el tema, pero lo hemos hablado más de una vez y ¿te importaría comentar tu visión del mercado inmobiliario bueno, tu visión y la de muchos, del mercado inmobiliario a medio y largo plazo? Sí, claro, claro, esto es un problema, ¿no? En España, por ejemplo, el vehículo de ahorro ha sido históricamente la vivienda. La vivienda, como vehículo de ahorro, pues frente al dinero fiat, al dinero, a los euros o a los dólares o a cualquier otro, o a la peseta, pues es un vehículo de ahorro superior porque preserva mejor el valor en esos periodos largos de tiempo. Entonces a los españoles les ha parecido como muy bien ese vehículo de ahorro. Pero ese vehículo tiene problemas brutales, ¿no? Primero de regulación, segundo de impuestos, tercero de encontrar la otra parte que lo esté demandando, cuarto que no es divisible, es decir, es un vehículo de ahorro. Si tú necesitas ahorro, tirar de ahorro, tienes que liquidar el bien entero. No puedes vender una fracción del bien, ¿no? Entonces esto hace realmente a la vivienda un vehículo muy malo de ahorro, aunque haya sido el generalizado, ¿no? Porque se ha fomentado y se ha incentivado desde las facilidades crediticias que se dan para la adquisición de vivienda al poder político y mediático. Pero claro, el valor de cualquier bien está determinado por su oferta y por su demanda. Entonces, nosotros lo que nos encontramos en un mercado como el español es que la mayoría de los propietarios de vivienda son pensionistas o son gente que está en esa franja de edad, que se encuentra con el siguiente escenario, ¿no? Que es que hay un incremento significativo de la inflación. Entonces, con una inflación del 7% anual, si se mantiene esta inflación un par de años más, el 20% de su pensión se la ha comido directamente la inflación, ¿no? Eso significa que mucha gente no va a llegar a final de mes, no va a llegar y va a tener que tirar de sus ahorros. ¿Y cuáles son los primeros ahorros de los que se va a tirar? Pues esta segunda residencia o esta segunda vivienda, que normalmente suelen estar pues, en la costa o en el norte de España o en pueblos, que la van a vender, la van a sacar al mercado, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con un incremento de la oferta. Pero claro, es que si además los bancos centrales tienen que subir los tipos de interés y tienen que restringir la expansión crediticia que están llevando a cabo para controlar esa inflación precisamente, nos encontramos con que se va a restringir también la demanda de esta vivienda, ¿no? Que además ya se ha producido por todas las facilidades que han dado, ¿no? Es decir, la gente que se haya comprado una casa se la han comprado estos últimos 2 o 3 años, que han dado unas condiciones ventajosísimas para compras. Entonces nos encontramos en un escenario en el que además por demografía no va a haber demanda suficiente de todas esas viviendas, ¿no? Entonces la gente va a necesitar recurrir a sus ahorros, va a inundar el mercado de bienes inmuebles sin que haya una demanda ni una posibilidad de acceso al crédito por parte de los sujetos económicos que deberían adquirirlas. Entonces esto va a producir una caída muy significativa, o esa es mi opinión, de los precios de la vivienda y va a hacer darse cuenta a todos estos agentes económicos de que la vivienda no era tan buen vehículo de ahorro como ellos pensaban. Hoy leía en Twitter un tuit, una frase de Stefan Libera, que bueno, al parecer es un podcaster sobre Bitcoin que ha entrevistado a Jack Dorsey, Jameson Loeb, Michael Saylor, bueno, a gente muy del mundillo, muy importante, y que decía, la mayoría de la humanidad no aprenderá sobre Bitcoin por curiosidad intelectual, sino que lo van a aprender por dolor y necesidad. Adolfo, no sé si quieres
añadir algo sobre el tema del mercado, de dónde entra Bitcoin en el mercado o sobre lo que hemos comentado al final del mercado inmobiliario, o quieres pasar a lo siguiente? No, el mercado inmobiliario compro todo lo que ha dicho Álvaro. Es decir, tiene un deterioro, tiene unos costes de mantenimiento que pueden o no ser compensados por el alquiler, por el retorno que obtienen. Y entonces, pero que sobre todo tiene como peculiaridad que esos costes son muy poco predecibles, ¿no? Y por lo tanto, pues es un dolor, ¿no? La típica derrama, ¿no? Y eso es un coste que, bueno, pues que mucha gente empieza a preguntarse, oye, vamos a ver, si añadimos derramas, seguros, IBIs, cada vez más impuestos de toda índole, ¿no? Porque al ser físico y totalmente fijo, es ideal, ¿no? Para ser grabado, ¿no? Por el Estado. Entonces, yo creo que es un activo que cada vez va a ser más atacado, ¿no? Y sus poseedores, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece una mala idea. Y si a esto añadimos, pues lo que parece cada vez más una tendencia del teletrabajo y todo esto, pues lo que han sido las reservas de valor tradicionalmente, que son los mercados de las grandes ciudades, sencillamente porque estaban soportados por un mercado laboral que generaba una demanda de alquiler, ¿no? Pues el mercado en las grandes ciudades yo creo que va a ser el que, en el centro de las grandes ciudades va a ser el que más sufra, salvo si es un mercado turístico importante, ¿no? Y por lo tanto se puedan reciclar estos pisos quizás en Airbnb y cosas así, pero en determinados barrios que no tengan esta componente, pues yo creo que lo que veremos será sufrimiento, ¿no? Y por lo demás, pues todo lo que ha dicho Álvaro, vamos, me parece, estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Retomando el tema un poco con todo lo que hemos visto ya de dónde viene Bitcoin, qué es y dónde compite en el mercado, vamos a ver por qué sí o por qué no compite contra otras mal llamadas criptomonedas, como dice Álvaro. Y antes de nada, y volviendo a lo más básico, Adolfo, ¿podrías explicar qué es blockchain y por qué blockchain no es ni lo importante ni lo innovador? Sí, es decir, a ver, blockchain es que ni siquiera es lo que se suele decir por ahí. O sea, cuando se habla de blockchain, se está hablando en general, en la calle, en el mainstream, se habla de que blockchain es la base de datos distribuida que almacena transacciones, ¿no? Agrupadas en bloques y tal. Esta base de datos distribuida está constituida por nodos conectados entre sí y tal, pero blockchain en realidad no es eso. O sea, blockchain se inventó en el año 91 y no es más que una estructura de datos. ¿Qué quiere decir esto? Son datos encadenados entre sí, ¿no? No conectados con otros ordenadores, no, datos encadenados entre sí por hashes, de tal forma que si tú tienes una serie de datos, voy a ponerme, es que estoy intentando verme en la cámara para que se entienda. Los datos aquí, ¿no? Tú tienes una serie de datos de transacciones, ¿no? Y les calculas un hash. ¿Y qué es un hash? Un hash es una función matemática que lo que hace es conseguir, por decirlo de forma fácilmente entendible, un identificador único, ¿no? De todas, es decir, le sacamos un DNI, por así decirlo, a este grupo de transacciones, ¿no? Y es una función matemática que consigue esto. Si tú alteras cualquier dato en este conjunto de datos, el DNI cambia, ¿no? El hash cambia. Entonces, lo que hacemos es incluimos el DNI de este hash, de este bloque, perdón, en el bloque siguiente. De tal forma que yo calculo un hash de todas estas transacciones e incluyo además el hash del bloque anterior. Con lo cual, si yo, digamos, modifico un dato en un bloque, automáticamente en todos los posteriores el hash se va a modificar. Y entonces, por eso decimos, más que, a mí me gusta decir que más que evitar el cambio de los datos, la blockchain en realidad fue diseñada para detectar los cambios, detectarlos. Pero una cosa es detectar y otra cosa es evitarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hizo Satoshi en el white paper? En el white paper lo que hizo fue, de hecho, nunca habló de blockchain, él habló de time chain, que otra cosa es que usase blockchain en esta estructura. Entonces, time chain, ¿qué es? Time chain no es más que coger las transacciones, ordenarlas y de tal forma que si alguien intenta mover una transacción antes de lo que debe, lo que está haciendo es doble gasto. Es decir, si tú permites una transacción de dinero cuyo saldo todavía no existe, estás haciendo doble gasto. Y si quieres solucionar ese problema, lo que necesitas es una estructura de datos que te asegure
que esa transacción no se puede desordenar. Ese grupo de transacciones no se puede desordenar. Entonces, tú le calculas un hash y lo comparas con el siguiente. Bien. Entonces, tenemos el problema del doble gasto resuelto. Pero, ¿qué ocurre? Que para que el mercado o los nodos den validez a ese orden de las transacciones, tú necesitas emitir una señal costosa, que es la prueba de trabajo. La prueba de trabajo no es más que emular lo que hace la naturaleza, la biología constantemente, lo que hacemos nosotros constantemente, de hecho, los humanos, en forma de software. Y es emitir una señal costosa a la hora de decir, este es el bloque que yo propongo. ¿Por qué? Porque es tan barato identificar y fácil identificar si estás haciendo trampas que cuando emites un coste, cuando emites una señal costosa, si me estás haciendo trampas, yo lo voy a identificar tan rápido que habrá sido ridículo por tu parte haber intentado hacer trampas, ¿no? Y por lo tanto, el coste que tú tienes como consecuencia de emitir un bloque falso, pues te lo vas a comer. Entonces ¿qué consigues con este mecanismo? Pues que la gente no haga trampas, que los mineros no hagan trampas, no estén incentivados a hacer trampas. Es decir, es mucho mejor idea seguir las normas que no seguirlas, ¿vale? Y este es el mecanismo de prueba de trabajo que permite vincular un evento en el mundo real con el mundo digital sin necesidad de confiar en nadie. Y esto es absolutamente revolucionario, ¿no? Pero para que esto sea útil, tú lo que necesitas es que no lo controle nadie. ¿Por qué? Porque si lo controla alguien, vamos a poner el siguiente ejemplo. Tú imagínate que yo ahora en mi casa tenga 4 ordenadores, los conecto entre sí, utilizando el software de Bitcoin, pero cambio una serie de parámetros. Ya tengo lo que en el mundo, en la calle, se llama una blockchain, ¿vale? Entonces, imagínate que yo, ese parámetro de la inflación hoy sea, pues, los 6,25 bitcoins por bloque que se emiten hoy en día, y al cabo de una hora, yo mismo, en estos 4 ordenadores, yo en vez de 6,25 digo 50 o 200. Está emitido una blockchain. Es una blockchain y funciona estupendamente. Pero yo tengo el control total. Yo puedo cambiar el software, yo puedo cambiar los parámetros, puedo incluso modificar las transacciones en las 4 bases de datos porque yo tengo el control, son los 4 ordenadores, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene decir que porque algo esté emitido en una blockchain, en lo que se entiende como blockchain en la calle, automáticamente significa que es inmutable? Pues cero. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, si esto lo trasladamos a Carrefour, ¿no? O a IBM, o a toda la cantidad de empresas que han tratado de lanzar proyectos basados en blockchain, lo que tenemos es un descomunal fraude. O sea, es ridículo pretender decir que algo por usar blockchain automáticamente es inmutable o que algo por usar prueba de trabajo automáticamente es inmutable. Yo estos 4 ordenadores les puedo poner 50 gigavatios de minería, o sea, con 50 centrales nucleares fuera de mi casa. Bueno, pues si yo tengo el control de los 4 ordenadores, me da igual. ¿Entiendes? O sea, la prueba de trabajo da exactamente igual. Si alguien tiene el control, porque puede modificar los datos, los parámetros, la oferta monetaria, lo que le dé la realísima gana. Es que el otro día tuve una discusión en YouTube con esto y por eso estoy calentito. Y el tío, no, es que la prueba de trabajo es revolucionaria. Que sí, que es revolucionaria, pero que si lo controla alguien no sirve para nada. Entonces, digamos que, claro, insisto, 50 gigavatios, 50 centrales nucleares minando a todo trapo, 24/7, ¿vale? Minando bloques de los 4, proponiendo bloques cada 2 por 3, ¿no? A esta blockchain de 4 ordenadores. Insisto, mal llamada blockchain. Y entonces se ponen a emitir los bloques y yo cambio 4 parámetros. ¿Y qué hacen los 50 gigavatios? Pues absolutamente nada, es ridículo. Bueno, pues esto es exactamente cómo funcionan todas las blockchains diferentes a Bitcoin. Literalmente todas, ¿no? Entonces, en unos casos lo visten detrás de una fundación, en unos casos lo visten en un comité de desarrolladores core que no lo son, en otros casos lo visten detrás de ya ni siquiera lo visten, y entonces ponen una empresa directamente que lo que básicamente el core business es hacer marketing, ¿no? Para mover la criptomoneda arriba. Entonces, básicamente se ha desarrollado una industria del blockchain y del cripto única y exclusivamente porque la gente no tiene ni idea de cómo funciona blockchain. Ni idea, ¿no? Entonces, es fascinante, ¿no? Y entonces dicen, no, pero es que tiene estas propiedades, tiene esta forma de
de funcionar, que es atractiva y que Bitcoin no lo permite. Y además te lo dicen así como, es que no lo entiendes, es que Bitcoin tiene transacciones demasiado lentas, necesitamos transacciones más rápidas y por esto esta blockchain pues lo soluciona, ¿no? Pero claro, no se dan cuenta de que todos esos proyectos, si tienen parámetros cambiantes que afectan a lo deseable que sea custodiar ese activo, es decir, a las probabilidades de que ese activo sea auténtico cash, un activo al portador, automáticamente hacen que el mercado eventualmente, cuando entienda todas estas cosas, dejará de atesorarlo. ¿Y qué ocurre si dejas de atesorarlo? Pues que perderá valor. Una criptomoneda que no se atesore automáticamente tendrá una oferta constante de dinero, porque lo que el mercado hará será, si tiene efectivamente una utilidad atractiva, comprarla, usarla y a continuación venderla para atesorar ese saldo en aquello que conserve bien su poder adquisitivo, ¿no? Entonces el otro día un tuitero decía, esto es lo que los no sé cuántos no entienden, Ethereum no es un activo monetario. Y entonces ponía un ejemplo en el cual se hablaba de todos los rendimientos que saca, ¿no? Ethereum, ¿no? Como sistema, ¿no? Es decir, genera para aquellos que lo utilizan como colateral y como staking y todo ese montón de otras operaciones, pues unos rendimientos en ocasiones verdaderamente espectaculares. Pero claro, esto es como decir que las preferentes, por ofrecer un 8% de rendimiento anual, automáticamente tienen que ser atractivas, ¿no? Y olvidándote por completo del valor que tenga el principal, ¿no? Que luego se reduce el 99%, ¿no? Y entonces yo quiero que si me das un 8% de rendimiento, pues asegurarme de que el principal más o menos va a conservar su poder, o sea, su valor, ¿no? Si no, pues no tengo mayor interés, ¿no? Entonces esto es lo que el mercado todavía, al igual que Álvaro lo decía muy bien antes, es decir, el mercado todavía tiene que aprender, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor Bitcoin? Pues igualmente tiene que aprender por qué es tan diferente de las demás y por qué las demás realmente tienen una propuesta de valor, a mi juicio, cero atractiva, sobre todo si tenemos en cuenta que aquellas propiedades, aquellas utilidades con las que se están lanzando son fácilmente, no fácilmente, pero son perfectamente replicables en las sidechains o cadenas paralelas de Bitcoin, ¿no? Con lo cual tenemos, digamos, que todo lo que las hace atractivas se puede replicar en Bitcoin y que todo lo que hace atractivo a Bitcoin, que es esa capacidad para atesorar en largos periodos de tiempo, no se puede replicar en las demás criptomonedas, que es el por qué, pues lo podemos comentar más adelante, pero básicamente es como desde el punto de vista value, ¿no? Si tú le has dedicado un poco de tiempo a analizar inversiones, pues desde el punto de vista value del foso defensivo, ¿no? Como, del moat, ¿no? Como dice Warren Buffett, es ridículo pensar que a largo plazo estas criptomonedas puedan tener valor. Sí, si quieres especular y jugar al casino, pues me parece una excelente idea, pero si lo que quieres es, digamos, ofrecer al mercado algo en lo que sea una buena idea, atesorar saldos de tesorería a largo plazo, pues me parece un disparate. Igual que me lo parece, pues crear una blockchain para trazar la calidad o sea, el origen de las merluzas o de los solomillos, ¿no? Es una tontería, ¿no? Y te agradezco la oportunidad porque yo este mensaje lo lanzo regularmente y cambio palabras de vez en cuando y entonces digo, esta vez nadie me lo va a refutar, absolutamente nadie. Y entonces lo vuelvo a emitir y salta uno y dice, bueno, pero es que se equivoca porque se puede tal. Vale, y entonces yo le digo, ¿por qué? O sea, o argumento absurdo o silencio sepulcral. Entonces yo estoy desquiciado. Yo necesito que alguien me diga qué cojones le ven a las demás criptomonedas, por si acaso estoy equivocado. Pero bueno, insisto, claro, sin mucho éxito. A mí me pasa, bueno, no sé qué opináis, pero creo que hay una confusión grande en cuanto a el valor de un token y lo que es el proyecto de detrás. Es decir, no, pues esta empresa ha sacado su token. Claro, la gente no piensa que el token es una acción o que te da derecho a algún tipo de cobro. El token está totalmente no conectado, o sea, no está conectado con el valor de la empresa o con cómo vaya a ir el proyecto o las funcionalidades de ese proyecto, ¿no? O sea, ahora Google saca un token y eso no quiere decir que si Google va muy bien o tiene flujos de caja crecientes, ese token va a valer más. Va a valer más o no, depende. Y que si ese token... Claro, y que si ese token o ese proyecto, no lo sé, ponle cualquier criptomoneda que quieras, que es muy rápido tal, pues va a pasar lo que o creo que mi opinión también es un poco
como la tuya, Adolfo, de decir, vale, pues muy bien, eso sirve para, no sé, conectar o para enviar dinero de manera rápida o para hacer transacciones de lo que quieras o smart contracts más fácil. Vale, pues la gente lo va a hacer y al momento va a volver a pasar su dinero a el activo que realmente tenga las propiedades de buen dinero. Y eso hace que el token no tenga valor. Que la tecnología puede tenerlo, sí, pero si se puede construir en otras sidechains, como dicen de Bitcoin, pues bueno, no, a mí también me explota un poco la cabeza. Sí, esto enlaza con lo que comentaba antes de la crucial diferenciación entre activo financiero y activo real, ¿no? Perdona, Álvaro, que no sé si querías añadir algo. Sí, quiero que añadas una cosa. Sí. Que la añada claro. yo. Sí, porque tú lo explicas muchísimo mejor que yo, pero creo que es esencial para esto, ¿no? ¿Por qué no puede aparecer, por así decir, otra criptomoneda o como se quiera llamar, ¿no? Otro tipo de activo que sea igual que Bitcoin? Y es que esto es esencial, lo explicas mucho mejor que yo, y es el tema de no, claro, si es algo que no depende de terceros, para que se le dé a conocer en el mercado actualmente con miles de criptomonedas, es imposible que se dé a conocer si no depende de terceros, si no tiene departamento de marketing detrás. Y si se tiene que dar a conocer, tiene que utilizar unos recursos de marketing descomunales y por tanto tienen que sacar un rendimiento económico detrás y por tanto ya no van a dejar que no dependa de terceros, van a querer controlarlo para poder sacar un provecho, para hacer un preminado, para hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, a mí eso me parece lo más esencial, es decir, no es que Bitcoin sea la primera de muchas y sea mejorable y tal. No. Es que es la primera y es irreplicable. Y esa publicidad que le da el hecho de haber sido la primera y la que ha acertado con las cosas que había que hacer es la que le da ese foso defensivo o esa fosa visual que comentaba también Adolfo en otros podcasts, descomunal, que no es replicable. No es replicable. Es imposible. Exacto, de replicar. Sí. Espera, porque yo quiero que añadas otra cosa, Adolfo. Quiero que añadas otra cosa. Dime, voy a pasar la chuleta. A ver, espera. A lo que dice Álvaro. Más allá de que no sea replicable y que necesites un departamento de marketing para el 99,999, aunque saliera una con buenas intenciones, sería muy fácilmente atacable. Entonces sale una con muy buenas intenciones, se empieza a utilizar, pero es tan fácilmente atacable como los terahashes que tenga. Entonces, no sé si me explico. Sí. Voy a ir por orden, ¿vale? Primero lo que yo quería decir, si no es molestia, y después Álvaro y después Carlos, ¿vale? Es decir, en relación a los tokens, ¿no? Claro, como yo decía, un token no es más que una promesa de algo, que quede claro, ¿vale? Los billetes emitidos por los bancos comerciales en el siglo XIX eran tokens, solo que físicos, pero eran tokens, eran billetitos que decían, usted, yo le prometo, yo soy el banco Pepito, y yo le prometo que si usted viene con este billete, yo le voy a dar no sé cuánta cantidad de oro que usted previamente había depositado. Por eso yo le había dado esto. Si no lo había depositado usted es porque alguien le ha pagado con ello y por lo tanto yo le daré el oro correspondiente, ¿no? Bien, un token. Entonces, claro, ¿dónde está la clave de si un token tiene sentido o no? Bueno, no es en el hecho de que esté emitido en blockchain por los motivos que yo he explicado antes. Es decir, si la blockchain es fácilmente controlable, si alguien lo controla, significa que el token, lo que yo prometa, no implica nada. Yo puedo cambiar las propiedades del token cuando me salga del níspero. Bien. Entonces, por lo tanto, el hecho de que sea emitido en una blockchain cualquiera, lo único que lo va a hacer, lo único que lo puede hacer atractivo es que termine cumpliendo la ley, ¿no? Que haya una ley, que haya un paper de emisión, ¿verdad? O como en las IPOs de las acciones de la empresa, que diga, bueno, nosotros prometemos esto y además esto lo controla el regulador de no sé qué y hemos cumplido los requisitos regulatorios no sé cuántos para que esto tenga validez legal. Pero ¿qué ocurre? Que si tú quieres cumplir una serie de requisitos de validez legal, tú no necesitas blockchain para nada. No necesitas blockchain absolutamente para nada. Entonces, ¿dónde el token puede tener sentido? Bueno, pues, insisto, token, pero sin blockchain. Token emitido en una base de datos centralizada cualquiera puede tener sentido si la ley verifica, si el regulador da su ok a un activo, que en este caso sería electrónico, en el que exista una vinculación entre lo que promete, ¿no? Entre lo que dice que va a prometer y el rendimiento que va a dar a sus propietarios, ¿no? Entonces, imaginémonos, si una empresa dice, oye, vamos a emitir todos estos tokens y yo lo emito con este paper que está controlado por la CNMV, por no sé cuánto, y entonces te prometo un porcentaje de los beneficios cada año
Bueno, pues la ley se va a ocupar de que un regulador supervise que efectivamente los beneficios que se declaren a final de año, los beneficios netos se deduzca después de reserva y todo esto, una parte para distribuir a los propietarios de ese token. Eso me parece estupendo. Pero no lo vendas como... Pero son acciones, no estás inventando absolutamente nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Yo de unidad quiero decir que es que, o sea, si lo hace respecto a bienes inmuebles, la multipropiedad, pero ya está, no es nada nuevo, pero nada. Lo mismo con los pisos. Los pisos, vamos a tokenizar un piso. Vamos a dividir este piso en 10.000 tokens, pues de 100 euros cada uno. No, bueno, no sé si es un disparate, pues 50 euros, lo que sea, 10 euros cada uno. Y entonces, yo te prometo que te voy a dar todo lo que se consiga como resultado de alquilar este piso y en proporción a los tokens que tú poseas, ¿no? Vale. Ahora, yo soy el emisor de los tokens y soy quien gestiona el alquiler de ese piso. Y yo decido, por mis cojones, que yo 6 semanas al año me voy a ir con mis colegas, pero no solo yo, mi primo y mi prima y mi tío se van a ir con todos sus colegas 6 u 8 semanas. ¿Dónde está la vinculación entre el valor del token y el rendimiento que vas a conseguir? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo vinculas, como yo decía que vincula la prueba de trabajo, el coste en el mundo real con un evento digital? Un evento en el mundo real con un evento en el mundo digital. ¿Cómo lo controlas? ¿Con cámaras? Ya, pero la cámara se puede apagar. ¿Con sensores de movimiento? ¿O con identificación biométrica en la entrada del piso para verificar que no eres tú y que es un señor que viene efectivamente pagando? Y que no es la señora de la limpieza. O sea, fíjate el nivel de friquismo, ¿no? Esto es lo mismo que también había una empresa con la que yo hablé que quería tokenizar la soja en Argentina. Claro, tiene mucho sentido si tú piensas que la soja es un producto que se transfiere mucho y que tiene una transportabilidad limitada, ¿no? Es decir, su propiedad se mueve mucho, ¿no? Y es una commodity que tiene mucha transacción, ¿no? Claro, tiene sentido, pero ¿tú cómo verificas que los tokens tienen el respaldo que tú dices que tienen en la soja almacenada en tus almacenes? Y entonces me decían, bueno, tenemos un sistema de Internet of Things que nadie controla, tal. Mira, vamos a ver, chaval. Yo hace 17 años montaba sistemas que entonces no se llamaban Internet of Things, sino Machine to Machine. No me la intentes colar, porque yo sé perfectamente que tú puedes modificar desde el hardware, desde la placa, desde el sensor, el dato que entra, lo que te dé la gana, lo puedes modificar. Entonces, tú tienes el control, ¿no? Tú tienes el control sobre lo que el sistema va a decir que la soja tiene almacenada y por lo tanto puedes emitir los tokens que te salga del NIS, pero decir que están respaldados sin que lo estén. Es decir, estás replicando el problema de la banca comercial del siglo XIX. ¡Bumba! ¡Enhorabuena! O sea, innovación. ¿Entiendes? Entonces, no, de verdad, y un montón de casos de cosas que se han emitido y existe una confusión de tal categoría que a mí me fascina. ¿Sabes qué pasa? Que lo que me ocurre es que es la primera vez que voy a hablar con gente, yo he ido a hablar con directivos de bancos de la pera y tal, entonces este tema. Y de repente cuando se lo explicas, dices, joder, pues tienes razón. Hostia, o en algunos casos se quedan como paralizados y no dicen nada tampoco, no tienen capacidad de réplica. Entonces lo que me está ocurriendo es como, al principio yo le decía con la boca calladita, ¿no? Porque yo decía, bueno, pues seguramente esté equivocado, pero entonces, claro, nadie te contesta. Entonces, vas mejorando tu pitch, vas mejorando tu explicación, te sientes más seguro, lo vuelves a decir, nadie te contesta. Y entonces, claro, van pasando los años, y digo, ¿esto es una trola? Es un fraude generalizado de una categoría tan acojonante que digamos que estoy en la necesidad de, ¿sabes?, de inocular la verdad, ¿no? Entonces, en fin, no sé qué opinas, Álvaro, cuenta, a ver si añades algo a todo esto. Yo es que, claro, a mí cuando yo voy a explicar esto también a empresarios y a gente de otros sectores, es que me pasa un poco lo mismo, ¿no? Tienen como un interés abismal a favor del metaverso, de blockchain, de otras criptomonedas, de no sé qué, de NFTs, y tú dices, a ver, si es que comprender de qué va esto, la mayor utilidad de todas es el evitarte despilfarrar dinero en gilipolleces, que no entiendes. Es decir, en prevenirte en salud de tirar el dinero en basura, ¿no? En basura no necesaria. Ya no te digo que compres Bitcoin, no, sino que simplemente con el hecho de que comprendas cuál es el problema que trata de resolver Bitcoin, con que comprendas esa
no dependencia de terceros y escasez digital, entiendes que el resto de cuestiones no presentan innovaciones, más allá de los nombres, más allá de los rimbombantes, más allá de tal, ¿no? Es decir, y yo no niego que se puedan generar algunas cositas de utilidad o de valor dentro de todo este mundo. Por ejemplo, a mí los NFTs me parece que resuelven el tema de fardar. Así de sencillo, de fardar en un ámbito que cada vez es más importante, como es el mundo digital, ¿no? Porque tú antes te comprabas un Ferrari para demostrar que te sobraba el dinero de forma descomunal, ¿no? Te comprabas cualquier chorrada que no necesitases, ¿no? Pero claro, si tú te compras un cuadro ahora de no sé cuántos millones de euros, pues es que no lo ve nadie, porque lo tienes ahí en la pared de tu casa y ya está, ¿no? Pero ahora si te compras un NFT que Twitter te permite poner con un hexágono de foto de perfil, pues demuestras que tienes dinero para aburrir. Entonces, resuelve a lo mejor ese tipo de problemas, pero es que me parece tan ridículo la propuesta de valor de todo este tipo de activos comparado con lo que es Bitcoin, Claro. Perdona, que es Álvaro, tremendo. lo resuelve hasta que hackean OpenSea y te lo roban. No, claro, no, es que no, es que es ridículo, ¿no? Quiero decir, pero que puedo entender que pueda generar determinadas cuestiones y que las está generando de facto, ¿no? Es decir, que la gente se está, al margen de lo ético de esto, que yo ya no entro ahí ni muchísimo menos, ¿no? Como por ejemplo, pues que Paris Hilton se autocompraba sus propios NFTs con un precio descomunal a través de otras cuentas para que la gente picase y dijese, esto tiene mucho valor o no sé qué, ¿no? Es decir, que llegamos a un sistema que critica mucho Miguel Vidal de todo este blockchainismo y de todo este metaverso y no sé qué, no sé cuántos, que son palabras que al final ocultan que te quieren sacar el dinero y los cuartos a manos llenas por algo que es completamente ridículo, ¿no? Si no hay escasez, si no hay escasez digital, si no es inmutable, si depende de terceros, es que no estás haciendo nada nuevo, es que no estás cambiando nada nuevo. Le puedes dar los nombres que quieras, pero no estás cambiando nada. ¿De qué te sirve tener fincas en un ámbito digital que no es escaso por naturaleza? Es que es tan ridículo que la mera anunciación, pero como te lo venden con esas ganas de te vas a forrar, de esto va a valer muchísimo, se está abriendo un mercado de no sé cuántos trillones de dólares, a los empresarios se les ponen los dientes larguísimos, ¿no? Sin embargo, parece mentira, pero preservar valor es algo que tiene mucho menos buena publicidad de cara a esta gente, a pesar de un contexto tan descomunal de inflación, de unos riesgos tan descomunales geopolíticos, de unos riesgos de confiscación y de impuestos tan descomunales, ¿no? Entonces, la primera función que yo diría simplemente de comprender qué es Bitcoin es profiláctica, es que te evita caer en todas estas tonterías, ¿no? Entonces, al margen ya digo, después de que consideres que Bitcoin es para ti o no es para ti o lo que sea, ¿no? Pero comprenderlo, simplemente comprenderlo, es que te hace darte cuenta de todas estas memeces, porque además cuando indagas te pasa un poco lo que Adolfo, ¿no? La gente a lo mejor te suelta un comentario chorra de, pero ¿cómo puedes decir que lo importante es Bitcoin y no blockchain? Bueno, pues explícame qué es blockchain y por qué es importante. Ya está, te quedas sin respuesta. Nadie sabe nada, ¿no? Pero como se ha escuchado tanto que lo revolucionario es la tecnología blockchain, es como, ¡oh! ¿Pero cómo va a decir este que no es importante blockchain? ¿Pero cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Tengo un departamento trabajando en ello. Claro, sí, exacto. No, y entonces, además que esos departamentos, curiosamente, utilizan APIs para conectarse a una blockchain creada pues, por IBM, por el de turno, ¿no? Entonces no tienen ni idea de lo que ocurre detrás, ¿no? Y entonces tú le dices, joder, pues yo me fui a Estados Unidos a aprender a programar la blockchain de Bitcoin desde cero. O sea, me la piqué, ¿sabes? Comando a comando, ¿no? Y entonces se quedan, bueno, eso es entonces principio de autoridad. Pero si el principio de autoridad lo has sacado tú, que dices que trabajas con blockchain, ¿sabes? Entonces es como... Y luego te vas a una empresa y también, sí, nosotros creemos que blockchain es lo importante, ¿no? Y entonces dices, pero, sí, pero tenéis gente trabajando. Sí, tenemos un departamento. Bueno, antes era de 30 personas, ahora es de 3. Pero, coño, ¿pero qué dices, tío? Es que me han ocurrido tantas cosas, de verdad, que es como hilarante, ¿no? Entonces yo, por eso estoy como una cruzada, ¿no? De lo que digo, inocular la verdad un poco. Y esto está relacionado con eso que comento siempre de señalar, lo profiláctico que dice Álvaro es lo que yo entiendo que digo, que es que diferenciar la señal del ruido, ¿no? Y eso efectivamente es súper profiláctico. Vamos, no compres Bitcoin, no hagas nada, pero con tal de que entiendas esto, es que ya estás ganando tanto, ¿sabes? ¿Entiendes? Quédate con ello, ¿no? En fin, es surrealista darte cuenta de la cantidad de ruido y de falta de comprensión que hay de un tema y la vehemencia con la que algunos son capaces de manifestarse, ¿no? Es verdaderamente fascinante.
Hasta tal punto que el Ayuntamiento de Madrid invierte 500.000 euros en subvencionar empresas que implanten tecnología blockchain. Digo yo, es que es de locos, ¿no? Entonces, no solo esto, sino también los fondos europeos, todos estos de Next Generation y demás, tecnología blockchain, que dices tú, pero ¿en qué manos estamos, no? De gente que no sabe hacer lado con un canuto y se pone a repartir aquí dinero en cuestiones que ni siquiera comprende. Entonces, ya es que es de chiste, ¿no? Es de chiste, porque además fomentan a las empresas a que se lancen a esto. Dices tú, pero ¿qué estás haciendo? Sí, y a mí me contactan a veces, me dicen, bueno, mira, estamos montando no sé qué, cripto blockchain y tal, y esto creemos que podrías aportar mucho, pero ¿de verdad que me has leído? Le digo, ¿no? ¿Has leído algo de lo que escribo? Sí, todo estupendo. Me parece que lo haces muy bien y tal, pero es que estás ya diciendo que es cripto blockchain, es que tenemos un problema. ¿Cuánto tiempo tienes? Le tengo que decir, ¿no? Porque si no me das una hora, ¿entiendes? No voy a ser capaz de explicártelo, ¿no? Y entonces es desquiciante a veces, ¿no? Y realmente, para el que un poco opina como yo, que insisto, que yo no niego que a lo mejor pues alguien me dé un argumento que a mí me haga cambiar de opinión, ¿no? Me encanta cambiar de opinión, pero es que yo, esto es como, me lo tomo de forma muy científica, ¿no? O sea, es lo que hablo en mis newsletters, conjeturo y lo pongo a prueba, ¿no? Lo expongo y lo expongo al mercado a ver quién me dice algo contrario, ¿no? Entonces, no lo consiga, lo refuerzo y lo toco un poquito para que ya sea más irrefutable. Lo vuelvo a exponer al mercado. Así llevo años y nadie me lleva al contrario. Entonces, es desquiciante, ¿no? E insisto, la cantidad de gente que te contacta diciendo, pues me gustaría, quizá podrías ayudarme y tal, no sé cuánto. Mira, es que tengo tanto que explicarte que no me vale la pena. No me vale la pena. No quiero, ¿sabes? Adolfo, sí. ¿No crees que los smart contracts? Sí. Creo que te has perdido los smart contracts porque te pueden permitir hacer cosas muy sofisticadas y no sé cuánto. Entonces, ¿sabes? Es como... En fin, pero bueno, también te das cuenta de que existen muchas oportunidades para emitir contenido. Un aprendizaje es que te da muchas oportunidades todo esto para emitir contenido en cosas en las que no tengas ni puta idea. Entonces, lo comentaba un tuitero el otro día. Con tal de que sepas un poquito más que los demás, tienes potencialmente un negocio, ¿no? en las redes sociales. Y esto me parece fascinante. Es un poco el aprendizaje que trato de sacar de todo esto, ¿no? O sea, es una locura. Por resumir, a ver, blockchain, ¿vale? Blockchain es una forma, si queréis decirlo, de almacenar datos, y en este caso en Bitcoin lo que almacena es las transacciones en el libro de registros. Pero blockchain no es lo importante, blockchain es una pieza del puzzle. Es como si dices, no, tengo un Ferrari, lo importante es que tiene retrovisores aerodinámicos. Y digo, hombre, no. Lo importante del Ferrari es que es un Ferrari, la historia, el motor, ¿no? Y que es un Ferrari en conjunto, no el retrovisor. Y después, bueno, un poco al hilo de lo que comentaba Álvaro, yo también creo que, hombre, en toda la industria hay mucha gente con muy buenas intenciones, algunos entenderán mejor o diferente a nosotros, otros peor, y tampoco es una cuestión de ponerse maximalista. Seguro que hay muchas tecnologías que luego se acaban implantando en Bitcoin o algunas se acaban utilizando para fines no monetarios, pero sí que creo, y no sé vuestra opinión, que cuando alguien te pregunta, lo más sensato es ponerte maximalista porque... mi opinión es que el 99,9999 de los proyectos tienden a cero y si no te pones maximalista con alguien que no entiende, tienes un riesgo a estar aconsejándole perder la camisa. Eso es, ¿no? Yo esto en la entrevista del Confidencial lo expliqué muy bien cuando me preguntaron por el carácter religioso de los bitcoiners, ¿no? Yo decía, bueno, sí, lo primero es, como decía Adolfo, es que tenemos como la sensación de la necesidad de inocular la verdad, ¿no? Es decir, de decirlo, porque joder, esto es una cosa que no depende de terceros y al final nosotros somos una comunidad de muertos de hambre que nos pagan muy poquito, o es que es imposible o muy difícil ganarse la vida simplemente hablando o comentando este tipo de cosas, ¿no? No tenemos detrás una empresa de tokens que nos paga millones por hacer marketing, no, es que esto no depende de nadie, ¿no? Es que no hay nadie aquí detrás pagándonos por decir este tipo de cuestiones. Entonces, si las decimos es porque las consideramos así, ¿no? Si después viene alguien y esto le parece bien y nos quiere pagar, yo encantado, quiero decir, nadie le amarga un dulce, pero no va de eso, ¿no? Entonces, el carácter religioso hacia afuera es enorme porque es un carácter evangelizador, es un carácter muy poco tolerante, es un carácter radical, pero hacia adentro es radicalmente distinto, ¿no? Porque la comunidad bitcoiner por dentro es ultra crítica, ultra selectiva, los procesos son muy complicados, todo es radicalmente meticuloso y se critica y se verifica todo, ¿no? Don't trust, verify, o sea, es que es brutal.
Entonces, yo creo que esto es esencial para el éxito de Bitcoin, ¿no? A mí es una frase que me gusta muchísimo, que es que las religiones duran más que los imperios, ¿no? Y es que es precisamente este carácter evangelizador lo que va aumentando la base radical de usuarios, de adoptantes y de comprensión de Bitcoin, creando una red descomunal, ¿no? Y yo en esto tengo el caso personal del libro, ¿no? Como ha sido un apoyo descomunal de una comunidad a sacar un proyecto relacionado con Bitcoin, ¿no? Y descomunal en el sentido de que se necesitaban 3.500 euros para publicar el libro y los 3.500 euros se recaudaron en una hora 18.000 euros en la campaña, ¿no? Entonces, es un apoyo descomunal cuando se vuelcan con cualquier tipo de cuestión y en la transmisión de la información y del conocimiento. Entonces, todas estas redes y todos estos efectos de la comunidad son brutales y yo creo que le dan una fortaleza y una solidez enorme, porque aunque el que no lo comprenda, si asume estas posiciones, en realidad está defendiendo lo correcto, por así decir, aunque no sepa por qué lo está defendiendo, ¿no? Entonces, este carácter religioso a mí no me parece malo, sino que me parece que va a continuar y va a aumentar mucho la duración y la pervivencia, la supervivencia de Bitcoin, ¿no? Y yo, honestamente, creo que es muy positivo en rasgos comunitarios, ¿no? Sobre todo porque una minoría ultra convencida termina siempre imponiéndose. Bueno, ahora entonces, por resumir y terminar con este bloque, Adolfo, no sé si en un párrafo nos puedes resumir qué son entonces las otras mal llamadas criptomonedas y por qué son diferentes a Bitcoin. Sí, son experimentos. Para mí son campos de pruebas de cosas que potencialmente podrían terminar siendo implementadas en Bitcoin. Y en ese sentido, pues sí que me parecen interesantes. Ahora, dudo que los que las están comprando sean conscientes de que están financiando cosas que podrían hacer, digamos, el valor de Bitcoin, ¿no? Potencialmente superior, pero nada más. Y esto es algo que me fascina, pero bueno, si alguien tiene interés en decirme por qué podría revalorizarse una criptomoneda que no está ni siquiera diseñada para ser atesorada, pues que venga y me lo diga. Yo estaré encantado de discutirlo, ¿no? Y la otra cosa que me decías, perdona. Sí, ¿por qué son diferentes a Bitcoin? Sí, son diferentes porque son activos financieros, son promesas de equipos centralizados que no solo pueden cambiar de opinión cuando sus incentivos cambien o sean diferentes o estén desalineados con los de los compradores de esos activos, sino que pueden ser coaccionados por un tercero que tenga poder, como puede ser el Estado, en que ninguna de esas criptomonedas tenga valor. Ya no digamos si añadimos el riesgo técnico, ¿no? Es decir, muchas de estas criptomonedas, al no ser diseñadas con la seguridad en mente, con seguridad, con la seguridad como obsesión, permiten cosas demasiado más sofisticadas de lo que sería deseable. Y la sofisticación es enemiga de la seguridad y, por lo tanto, se abren múltiples vectores de ataque que lo único que hacen es hacerla un polo de atracción de hackeos, como vemos literalmente cada semana con todos estos protocolos, ¿no? O sea, son hackeados, pero ya por deporte, ¿no? Ya para el que se aburre, ¿no? Porque es como, no sé, ¿qué hago hoy? Pues voy a hackear esto, porque para alguien motivado y con... Es hasta hilarante, por ejemplo, ver al equipo centralizado emisor de uno de estos protocolos dirigirse al hacker. Por favor, ¿sería tan amable de devolvernos lo que nos ha robado? Nosotros le prometemos pagarle 20%. Es que esto en términos de seguridad es como insultante, ¿no? En Bitcoin no haría falta eso. Y si un día termina alguien hackeándolo por algo que a mí se me escape, estoy seguro de que la mayor parte de los bitcoiners sabrán tragárselo y digamos que serán conscientes de que ha sido un error suyo de valoración. No irán a pedirle al hacker que se lo devuelva. Es demasiado humillante, ¿no? Y bueno, quizás rizar el rizo, pero no sé a vosotros, pero hay mucha gente lo que me dice es, bueno, yo compro otras criptomonedas para ganar más y luego pasarlo a Bitcoin, ¿no? Yo no sé si hablé contigo, Adolfo, que es como, bueno, si tu business model o tu modelo de negocio está basado en creerte más listo que los demás con market timing y crees que es sostenible. Sí, es que yo creo que efectivamente, si tú te ves capacitado para entrar y salir antes que los demás, porque crees que puedes hacer un análisis técnico que te lo permita, es porque realmente te crees más listo que los demás. Y si esto es así, pues yo
tengo mis dudas de que eso sea un business model sostenible en el tiempo, pero, ojo, se me puede escapar, ¿no? No sé si hay gente que lo consigue sosteniblemente de forma regular. Yo estoy convencido que lo puedes conseguir alguna vez, pero tengo enormes dudas de que esto puedas hacerlo de forma sostenible en el tiempo y por lo tanto me parece una lamentable idea. Pero insisto, yo no soy nadie para decirte si eres más listo o menos listo. Creo que deberías tú tomar tus propias decisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Luego también es como un poco un boom, ¿no? Porque cualquier persona que, como tú decías antes, haya estudiado o se haya mirado un poco value investing, etcétera, entiende que rentabilidades de doble dígito al año ya son, que puedas sostener de manera recurrente, ya es algo que está muy bien. Bueno, con la inflación actual, más que estar muy bien, es casi una obligación. Pero... Claro, es que, perdona que diga esto, porque Bitcoin también se ha apreciado un montón, pero precisamente el hecho de que se apreciase un montón fue la señal que a mí me atrajo a estudiar más, ¿no? Entonces, el hecho de que otras se apreciasen también me hizo tratar de aprender qué podía hacer atractivo todo eso, ¿no? Pero claro, la conclusión es que lo única que tiene motivos para crecer en el tiempo es una y no las demás. Y entonces, pero es que no, es que además es que ni lo intentan, porque no están replicando no, a ver, no es como decía Álvaro, perdona, porque no he hablado de lo que decía Álvaro, creo, ¿no? Lo de que no es replicable, ¿no? Lo voy a meter ahora. Es decir, ¿por qué no es replicable Bitcoin? Vamos a ver. No lo intenta ninguna otra criptomoneda, pero es que tampoco podrían aunque lo intentasen. ¿Por qué? Pues creo que tú ya has avanzado algo, Álvaro, pero la idea es la siguiente. Imaginaros que efectivamente una criptomoneda ahora salga. Yo ahora voy a parir una criptomoneda que se va a llamar Bitcoin 2 y creo que va a tener unas características técnicas tan espectacularmente mejores a Bitcoin que lo va a petar, ¿no? Y entonces saco mi código y lo lanzo en mi casa, ¿no? Y de repente, pues me abro una cuenta súper anónima en Twitter, pues a través de Tor, con una cuenta de usar y tirar, y bueno, la pera, ¿no? Y un burner, un teléfono burner y todo tal. Y entonces de repente, lo publico después de conseguir una audiencia publicando lo que sea, ¿no? Bueno, lo que sea, ¿no? Entonces trato de ganar cierta audiencia. Pero bueno, en el mejor de los escenarios, ¿cuánta gente se va a mirar de la que me siga en Twitter, de la que yo consiga que me siga en Twitter, que yo consiga, insisto, que me siga en Twitter, va a terminar mirándose el código como para tratar de evaluar cómo de interesante es? La única forma que yo puedo conseguir esto es que efectivamente mucha gente se lo termina mirando algo porque les pueda parecer interesante es levantando algún tipo de dinero, porque las posibilidades de que el mercado le preste atención a la criptomoneda número 15.822, que debe ser el número con el que yo lo podría sacar a día de hoy, son muy reducidas. Es decir, en el mundo de los cypherpunks, en el mailing list de los cypherpunks en el año 2008, las probabilidades de que alguien le prestase atención a Satoshi Nakamoto pues eran razonables, porque incluso, no tanto porque de hecho muchos habían tirado la toalla, ¿no? Muchos llevaban ya 20 años intentando estas cosas y ya decían, mira, otro más, ya vamos a pasar, tal, no sé qué. Pero bueno, aún así, pues Hal Finney, ¿no? Pues le prestó atención y no sabemos incluso si era él, pero bueno, no tenemos certeza, y era un truco escribiéndosela a sí mismo, ¿no? Pero sabemos que de alguna manera él consiguió estar liderando el proyecto durante un par de años, ¿no? Hasta finales del 2010, y conseguir que otros se fuesen adhiriendo. Y desaparecer, que por cierto es el único fundador que precisamente desapareció de una criptomoneda precisamente porque era consciente de la enorme importancia de desaparecer del mapa, de que no hubiese nadie con control o con capacidad para influir en las decisiones, ¿no? Y entonces, claro, si tú tienes que contratar marketing, empresas para diferenciarte, para que alguien se mire tu código, significa que tienes que centralizar de alguna forma, tienes que incluso pagar salarios, tienes que pagar facturas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene eso de descentralizado? Automáticamente, si tienes que hacer eso, se convierte de forma instantánea en un single point of failure, ¿no? Es decir, en un punto único de fallo. Y por lo tanto, ya se convierte en exactamente lo que son todas las demás criptomonedas, ¿no? Precisamente lo que las hace más débiles, es que existe alguien con el control, ¿no? Y no se puede decir creíblemente que nadie la controle. Entonces, pero voy a más. Imaginémonos que aún así, sin necesidad de todo ese marketing y todo ese... Imaginémonos que alguien es capaz, es tan crack que puede crear una cuenta en Twitter y generar cierta audiencia y que
yo sé, 10.000, 20.000, 50.000 personas se miren el código y digan, wow, esto es muy interesante. Bien, automáticamente tenemos una carrera entre una criptomoneda que tiene 13 años, una comunidad absolutamente bestial de fanáticos taraos como yo, y entonces que se miran, que están mirando el código, que están, que minan, que desarrollen software, que corren nodos, que crean hardware wallets, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos a la que empieza de cero, ¿no? Que se ha mirado el código 50.000 personas y a Bitcoin, ¿no? Y entonces, ¿qué es el escenario más probable? A ver, ¿qué es más probable? ¿Que se muevan todos los usuarios de Bitcoin a la nueva criptomoneda? ¿O que los desarrolladores de Bitcoin digan, oye, esto que ha implementado esta criptomoneda es interesante, vamos a implementarlo en Bitcoin? Coño, pues yo creo que lo segundo, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta decir, como decía, adelantaba Álvaro, que no es que tenga un foso defensivo Bitcoin, lo que tiene es una fosa abisal. Es prácticamente, a mí no me gusta hablar de imposibles, pero me parece tan enormemente improbable que alguien consiga, digamos, desbancar a Bitcoin por hacer lo que Bitcoin hace bien, es decir, ser súper interesante para ser atesorada, que, en fin, no, me parece que nos podemos acercar a decir que es imposible, ¿no? No tiene sentido. Y este es un tema, esta explicación que doy es curioso porque tampoco nadie la refuta, ¿no? Entonces, bueno, pues seguiré con ella. Y por último, el tema que nos falta es un poco, esto era un poco explicar Bitcoin, Bitcoin versus las criptomonedas y Bitcoin versus monedas estatales o futuras monedas estatales o monedas digitales estatales, ¿no? El que quiera que puede explayarse en esto. Sí, yo meto aquí la cuña, ¿no? Porque evidentemente he dicho antes que Bitcoin no creo que compita directamente con el fiat, ¿no? Porque yo entiendo que el fiat es muy buen medio de pago y algo no va a ser demandado como solución si no hay un problema que resolver, ¿no? Entonces, para pagar, para pagos cotidianos, ya nos vale con los euros y nos vale con los dólares sin ningún tipo de dificultad. Entonces, entiendo que no va a haber mucha demanda de un buen medio de pago, ¿no? En ese sentido, las críticas de que Bitcoin es lento y tal y cual, pues son irrelevantes porque no estaría compitiendo por eso, por ser un medio de pago rápido, ¿no? Que se pueden añadir Lightning Network y tal, pero vamos, que pues, capaz de pagos rápidos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, que ese no sería el objetivo, ¿no? Entonces, yo cuando hablo de que Bitcoin puede afectar de forma radical al fiat, no es porque compita con él, sino porque deteriora su solvencia, por así decir, ¿no? Y para esto hay que comprender un poco la naturaleza del fiat. Y aquí se pueden entrar en matizaciones muy interesantes sobre cuál es la naturaleza del fiat, ¿no? Hay una polémica aquí muy interesante que hubo en Twitter entre Manuel Polavieja y Rubén Mansolivar referente a si el fiat es un pasivo del Banco Central o no, ¿no? Pero bueno, yo, a pesar de todo, y de que Rubén Mansolivar conoce estos temas de forma absolutamente brillante, me sigo planteando el tema de que es un pasivo, ¿no? Porque actualmente está así contabilizado y actualmente sigue siendo un pasivo del Banco Central. Entonces, como comentaba antes con la vivienda, el valor de cualquier activo está respaldado por su oferta y por su demanda, ¿no? Entonces, ahora actualmente la contrapartida del dinero que se emite por los bancos centrales tiene como contrapartida básicamente deuda pública. Eso significa que en un escenario que vivimos ahora de inflación, básicamente lo que se ha producido es una pérdida de valor de esa moneda y para devolverle valor a esa moneda hay que retirar dinero de circulación, ¿no? Y en este sentido, los estados tienen básicamente dos formas de retirar dinero de circulación. Por un lado está vendiendo la deuda pública que tienen en su activo, lo cual depreciaría enormemente la deuda pública y sería un problemón de solvencia para bancos centrales, para la financiación del Estado y para un montón de cuestiones. Y por otro lado estaría el tema de los impuestos, ¿no? Y que tendrían que subir los impuestos. Yo veo a Bitcoin como una competencia contra la deuda pública y un activo inconfiscable que te permite evitar una imposición fiscal fuerte. Entonces, en cualquiera de estos escenarios, Bitcoin sería un activo extraordinariamente útil ante este tipo de escenarios. Entonces plantea unos desafíos enormes a mantener el valor del fiat en una crisis de la deuda pública, ¿no? O sea, en un momento en el que haya que vender deuda pública, pues podríamos hablar de unos escenarios de inflación muy fuerte
sin dificultad, ¿no? Y eso sí que plantearía Bitcoin como un activo real al que la fuga de dinero de fiat sería descomunal, ¿no? Y ya veríamos lo que vendría después. Quiero decir que podrían venir otras monedas fiat o otras stablecoins o lo que fuese, ¿no? Entonces, yo sí que creo que Bitcoin puede afectar de forma radical al sistema de la banca central. Y respecto de las monedas estas que tienen los bancos centrales, pues bueno, yo creo que es justo lo contrario, ¿no? Es decir, si Bitcoin consigue algo es no depender de terceros, evitar la inconfiscabilidad, y las monedas de los bancos centrales pretenden el control total, estar ultracentralizadas y el liquidarte a los bancos comerciales como intermediarios y tener unas cuentas de tesorería directamente en el Banco Central, ¿no? Entonces, a mí no me parece que sean nada interesantes. De hecho, tienen los problemones estos que hemos comentado de vender tecnología blockchain y no sé qué, que no sirve para absolutamente nada en ese tipo de situaciones. Y yo creo que puede plantear escenarios inflacionistas brutales y descomunales, confiscaciones, un control social enorme, y Bitcoin también es otra alternativa ahí, ¿no? En el sentido de que se puede adquirir sin KIC, es inconfiscable y plantearía un freno ahí muy fuerte, como se está viendo en Canadá, aunque de Canadá yo creo que podemos aprender mucho precisamente por los procedimientos sin privacidad, por las transferencias de exchange, por la rastreabilidad que han dejado, de cómo todo esto se ve que la solución es Bitcoin para evitar la censura, pero todavía hay que pulir y hay que aprender mucho más cómo comprarlo, cómo custodiarlo, cómo transferirlo y demás, ¿no? Y yo creo que este es el tema, el trabajo que está por hacer por parte de la comunidad. Sí, yo si me permitís añadir, a mí me parecen interesantes las stablecoins, me parecen súper interesantes porque resuelven el problema de la estabilidad y por lo tanto habrá demanda por ellas, ¿no? Pero claro, está por ver cómo de incensurables serán, ¿no? Porque si no, siguen siendo un activo financiero, ¿no? Como las demás criptomonedas. Entonces, lo que yo llamo el santo grial sería aquí una stablecoin respaldada por Bitcoin, ¿no? Pero bueno, eso es una complejidad sensacional. Entonces ya veremos si se puede parir. Entonces, ¿qué viene a ser una Central Bank Digital Currency? Pues nada más que una stablecoin como las que ya existen, el dólar o el euro, pero con el balance del Banco Central y con los problemas de privacidad que tendría poner en manos de esta panda de ineptos digamos, pues buena parte de nuestro poder adquisitivo, ¿no? O sea, ya el total, ¿no? Pero ya no solo eso, sino ya, digamos, la privacidad o incluso, como lo comenta Álvaro, de Canadá, ¿no? De que ya directamente, no me gusta cómo piensas, no vas a comprar hoy. Entonces, eso obviamente es profundamente indeseable y por eso, pues, tenemos que huir de eso, ¿no? Es decir, no, yo creo que las CBDCs van a competir entre ellas, ¿no? Es decir, la china con la americana y con la europea, ¿verdad? Digamos, por ofrecer al mercado aquello que sea más interesante, ¿no? Entonces, van a tener un rato muy incómodo compitiendo con las stablecoins emitidas por empresas privadas como Tether. Y entonces yo creo que geopolíticamente hablando eso va a ser muy interesante, pero que no deja de suponer pues, un porcentaje de nuestro patrimonio muy inferior a lo que será el porcentaje que estará invertido en Bitcoin, ¿no? Porque, por lo que comentaba, ¿no? Al final de lo que se trata es de conservar bien tu poder adquisitivo y aunque Bitcoin resuelva pagos de determinada índole y con volatilidad en muchos escenarios que podría ser interesante, la mayor parte de la gente lo que va a querer es utilizarlo como forma de ahorro, ¿no? Y bueno, pues veremos cómo será una competición de eso, yo creo, de las CBDCs con stablecoins privadas y luego Bitcoin a su bola arrasando, ¿no? Pero digamos que por otra parte del pastel, ¿no? Es un poco como yo lo veo. Bueno, pues Adolfo, Álvaro, muchas gracias por haber venido. Yo espero que al menos hayamos dejado alguna idea o algún hilo del que tirar sobre este tema, sobre las diferencias entre Bitcoin y lo demás, al menos nuestra opinión sobre el tema. Muchísimas gracias, estamos en contacto y seguimos hablando. Muchas gracias a vosotros, chicos, como siempre, un placer. Nada, un placer total, como siempre. Seguimos y bueno, ya hablaremos en otras ocasiones de más temas que se vayan viniendo, que al final Adolfo y yo también estamos trabajando en el siguiente libro. Y ese va a ser muy, muy interesante también y va a dar mucho que hablar porque ya está generando polémica y todavía no se ha empezado prácticamente ni a escribir. O sea que va a ser curioso, ¿no? Porque a mí me llegan comentarios ya a Twitter todos los días prácticamente sobre este tema y ya es curioso. Sí.
A mí sobre ese tema me da un poco más de miedo la polémica que puede surgir en el mundo real, más que un libro, pero ya hablaremos. Sí, sin duda. Muy bien, así chicos, bueno, pues nada. Un abrazo. Hablamos. Igualmente. Adiós. Muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio. Si quieres, puedes compartirlo, comentar o darle a me gusta. A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Hasta la próxima.